Vale, buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia y nada, esperamos que este webinar sea enriquecedor para todos. Y creo que no tenéis la opción de tener encendido vuestras cámaras. Si así lo fuera, por favor, apagarlos, pues para que no tengamos problemas de ancho de banda. Pero bueno, si no estoy equivocado, no tenéis esa opción, ¿vale? Ya hemos empezado a grabar el webinar, de modo que lo tendréis a vuestra disposición, ya sea también en nuestra web y también enviándoos a vosotros, ¿vale? A través de un email. Si tenéis preguntas en escucharnos, en oírnos, hacérnoslo saber, ¿vale? Creo que en la invitación también teníais un número de teléfono, pero bueno, lo más rápido y lo más sencillo es que lo escribáis por el chat. Estaremos atentos al chat, ¿vale? Entonces, nada, cualquier cosa técnica o dificultad técnica que tengáis, avisárnoslo o hacérnoslo saber. Sí, deciros también que después, el webinar tendrá la duración, ¿no? Una duración total de 1 hora y media. La primera hora ahora lo explicará Ramón con más detalle, pero bueno, será una parte teórica. Luego pasaremos a una parte práctica y procuraremos dejar, ¿no? Pues unos 10-15 minutos para una sesión de preguntas, ¿vale? Responderemos pues a las que nos dé tiempo y también a las que consideremos que en el momento sean los más relevantes, pero no os preocupéis porque las preguntas que queden sin contestar os los responderemos a través de email, ¿vale? Sí, Ramón, pasamos a la siguiente. Vale, y nada, cualquier también, no solo las preguntas, también, si necesitáis información adicional, cualquier tipo de pregunta o duda, alguna solicitud, nada, tenéis nuestros correos, solamente tenéis que poneros en contacto con nosotros. Y también al final del webinar tendréis un breve cuestionario y nada, os agradeceríamos pues nada, que le dediquéis unos pocos minutos pues para contestar para que podamos todos así seguir mejorando, ¿vale? Y nada, Ramón, te cedo el turno de palabra y así podemos empezar. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Ibai, por la organización del evento. Y si os parece, ya, sin más preámbulos, empezamos ya con el contenido de lo que vamos a ver durante aproximadamente esta hora y cuarto, hora y medio. En primer lugar, lo que vamos a hacer es, como buena empresa de medida y como buenos profesionales del mundo de la medición, definir una serie de objetivos para luego poder medir si los hemos cumplido o si no los hemos cumplido, ¿no? A continuación haremos una breve descripción de los conceptos de PAR, que son, precisiones, resoluciones y demás, que también nos pueden servir en cualquier otro tipo de medida. Veremos diferentes aplicaciones donde se utilizan transductores de PAR. Seguramente muchas de ellas os serán conocidas y esperemos que otras pues, os ayuden a mejorar en vuestro día a día. Haremos hincapié en la descripción de la hoja de datos, es decir, todos esos parámetros que siempre vemos en las hojas de datos de los transductores y que no siempre entendemos y que la información que contienen es muy importante y relevante para una buena aplicación de medida de par. Luego, a posterior, entraremos en lo que son criterios de selección de transductores de par, que creo que es la parte más importante porque es básico para asegurar el buen funcionamiento de nuestro sistema de medida de par, que el transductor sea del rango adecuado. Luego le daremos un vistazo a una serie de consejos de montaje, qué elementos necesitamos para hacer o montar ese transductor de par. Hablaremos brevemente de las calibraciones de un transductor de par, las diferentes calibraciones que existen. Y a continuación veremos los principales retos o dificultades que nos vamos a encontrar o que seguramente os habréis encontrado y qué soluciones podemos aportar para combatir esos retos, ¿no? Para finalizar, haremos un rápido vistazo a los sistemas de acondicionamiento de señal, adquisición de datos y control. Y por último, lo que haremos es configurar un sistema que tengo yo montado aquí, no lo podéis ver porque lo tengo justo aquí a mi lado, pero luego os enseñaré un par de fotos de lo que tenemos. Y lo que vamos a hacer básicamente es configurar de cero un transductor de par para ver el procedimiento y ver cuán fácil o cuán complicado es hacer esa configuración. Respecto a los objetivos del webinar,
creo que lo más importante es saber seleccionar el transductor de par adecuado para cada aplicación, entender el funcionamiento de los parámetros de un transductor de par, es decir, como decíamos, saber interpretar la hoja de datos, tener una serie de herramientas para saber montar, configurar y manipular ese transductor de par y asegurarnos que va a funcionar correctamente y que no vamos a tener ningún problema a largo plazo. Y en el supuesto que ocurra algún problema o que tengamos alguna dificultad en la medida, tener herramientas para poder hacer ese troubleshooting y poder solucionar esos problemas y al final tener una medición correcta. ¿Vale? Antes de empezar, haremos un vistazo a los diferentes estados de medida de par que nos podemos encontrar en nuestro día a día y que va a ser la base a la hora de definir nuestros transductores de par. En primer lugar, el estado que tenemos es una aplicación de par sin rotación y con par estático. Es importante remarcar que estático y dinámico no tiene nada que ver con rotación o sin rotación, son parámetros distintos. Entonces, si tenemos una aplicación sin rotación y el par estático, ahí podemos tener la típica aplicación de atornillado, por ejemplo, de una llave dinamométrica, que es sin rotación o de giro restringido, que sería la palabra más adecuada, y el par estático, es decir, no es dinámico, sino que es una aplicación de par suave. O lo mismo sería una bancada de calibración de par, ya sea por intercomparación o por pesos muertos, que es lo mismo. Aplicamos una serie de pesos estáticos y no hay ningún tipo de rotación. El siguiente punto sería sin rotación, es decir, giro restringido y par dinámico, que aquí podríamos ver pues, un ensayo cualquiera de fatiga, por ejemplo, de rotillos o de cualquier componente, donde el elemento no tiene rotación, pero estamos haciendo un ensayo de fatiga para ver su comportamiento. El tercero sería con rotación y par estático, que es un estado ideal que no es posible reproducirlo en el mundo real. Y el último, que sería el más común, es con rotación y con par dinámico, que ahí sí que pues, sería el típico ensayo de bombas, de compresores, de motores, etcétera, ¿vale? Ahí cualquier tipo de aplicación que seguramente habréis visto ya a lo largo de vuestra carrera, ¿no? Entonces, a nivel de sistemas de medida de par, los podemos englobar en dos partes. Lo que son sistemas de medida de par directos, que el más adecuado o el más preciso sería el transductor de eje, ¿vale? Que es el que se llama en línea. Transductor de brida, luego ya lo veremos con más detalle, con imágenes y ventajas y diferencias de utilizar uno y otro. Y transductores de reacción o de giro restringido, ¿vale? Esos son los sistemas directos que son los más aconsejables. Si por lo que sea no podemos utilizar un sistema directo, siempre existen los sistemas indirectos. El más típico es la medida de par por brazo de palanca. Todos sabemos que par es fuerza por distancia, entonces si por ejemplo tenemos un motor y no podemos montar un transductor en línea, lo que podemos hacer es ese motor lo montamos en una base basculante con un brazo de palanca y ese brazo de palanca apoya sobre un transductor de fuerza. Entonces, cuando el motor arranca, esas inercias hacen que esas inercias se transfieran al transductor de par mediante el brazo de palanca. Con lo cual ahí, como decíamos, par es fuerza por distancia y podemos tener una estimación de par. Evidentemente no es un par dinámico, sino que es un par en régimen permanente, es decir, esa componente estática, y ahí pues hay una serie de incertidumbres como la flexión del brazo de palanca, etcétera, etcétera. Es decir, no es una medida de par precisa, pero nos puede dar una estimación de par si no tenemos ningún tipo de información. Y luego, aparte, mediante consumos de potencia, también podríamos estimar cuál es la medida de par, ¿no? Sabemos que potencia es par por velocidad. Entonces, si tenemos un encoder y sabemos la potencia suministrada al motor, pues podemos tener una estimación de ese par, ¿no? Evidentemente, igual que antes, no tenemos en cuenta ni pérdidas ni nada, con lo cual la medida no es muy precisa, pero nos puede servir para tener una estimación.
A partir de ahí vamos a ver qué tipos de transductores de par tenemos en el mercado. Habéis visto que aplicaciones hay muchas, desde ensayos hápticos de botoneras o interruptores, pintalabios, bombas, motores eléctricos, motores de bike. Es decir, la medida de par está en muchas de las aplicaciones. Por ese motivo, pues hay una serie de transductores de par y no solo hay un modelo 2, sino que veréis que hay bastantes tipos de transductores de par, ¿no? Para poderlos definir para nuestra aplicación adecuada. En cuanto a los de eje, podéis ver que hay, por ejemplo, cuadradillos, hay hexagonales, de eje liso, con chavetero, de brida, ¿vale? Esa es una de las consideraciones a tener en cuenta cuando queremos montar nuestro transductor de par mecánicamente, qué es lo que se nos adapta mejor. Evidentemente, los que son más precisos y más duraderos son los que tienen esa conexión mecánica más robusta, que sería o bien la brida o bien el eje liso con un acoplamiento tipo cónico, ¿vale? Porque todo lo que son conexiones cuadradillo y hexagonales, con el tiempo, depende del uso que se le dé, pueden perder o se pueden desgastar, con lo cual podemos tener pequeñas vibraciones. Eso no sucedería en los acoplamientos de eje liso o tipo brida. Pero cierto es que si queremos, por ejemplo, calibrar un atornillador, es muy sencillo utilizar un cuadradillo estándar y aplicar directamente esa aplicación de par directamente sobre el torquímetro. ¿Vale? También los podemos definir según los principios de funcionamiento. Básicamente hay dos principios de funcionamiento. El más conocido es el basado en cargas extensométricas, ¿vale? Que son los llamados transductores, torquímetros, torcómetros, cada uno le llamamos de una forma distinta, basados en extensometría, que son ideales para medidas a largo plazo, ¿vale? Porque es una de las ventajas que nos ofrece la extensometría, nos da mucha estabilidad en la medida, son los más precisos, de hecho todos los patrones son extensométricos y tenemos gran variedad de geometrías y rango, como veréis posteriormente, ¿no? Adicionalmente a los basados en extensometría, tenemos los que están basados en cristales de cuarzo, los que son los transductores piezoeléctricos, que básicamente los utilizamos para aplicaciones donde las condiciones son extremas. Por ejemplo, que tenemos mediciones altamente dinámicas, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que un transductor extensométrico, el que tiene mayor respuesta frecuencial, que sería de brida, porque es el más rígido, estamos hablando de un ancho de banda de unos 10 kHz, y uno piezoeléctrico podríamos estar entre 20 y 30 kHz, es decir, la respuesta frecuencial es más elevada. Y a nivel de temperatura, la extensometría y la temperatura, sabéis que no son muy amigos, porque luego ahí podemos tener deformaciones aparentes y demás que nos van a falsear la medida, todo y que podamos compensar esas derivas o esas deformaciones virtuales, pero en ese caso el que tiene mejor comportamiento es el cristal de cuarzo, que podemos llegar tranquilamente hasta 120 grados sin ningún problema, ¿no? Entonces, en la mayoría de casos utilizamos transductores extensométricos, y en aquellos que necesitamos algún tipo de especificación particular, como la que hemos comentado, o a lo mejor tenemos un rango muy dispar de medidas, tenemos que medir desde 1 newton metro a lo mejor hasta 500 newton metro, ahí podemos utilizar transductores piezoeléctricos, porque pueden trabajar con doble rango, pueden trabajar multirango sin perder la precisión, ¿no? Esa es una de las ventajas de los sensores piezoeléctricos. Otro grupo otra forma de agruparlo sería según la aplicación. Vale, ahí veis, a vista de pájaro, veis diferentes geometrías. Vale, entonces, si hablamos de aplicaciones industriales, que las medidas son conocidas, los rangos son conocidos y las condiciones del ensayo son conocidas, lo más sencillo es utilizar los transductores de eje, ¿vale? Porque tienen, como veis, muchas geometrías distintas,
Tenemos muchos rangos, vamos desde 0,2 newton metro, nos podemos ir hasta 4.000, 5.000 newton metros sin problema, es decir, el rango bajo lo cubren muy bien. Y, por ejemplo, tenéis alguno como este, que son sistemas digitales que directamente nos conectamos con el USB y podemos hacer la configuración, la adquisición de datos. Tenemos doble rango, altas velocidades, podemos llegar hasta 50.000 RPM, es decir, que son un comodín perfecto para aplicaciones donde no haya mucha variación de rango, ¿no? A partir de ahí tendríamos los de brida, que como podéis ver, su robustez ya es mucho mayor. En los anteriores es un eje, donde la extensometría se aplica en el eje, es decir, reducimos la sección del eje para aplicar la extensometría, y al aplicar par se deforma el eje y podemos tener la medida de par, ¿no? En los de brida no lo podéis ver, pero si lo abriéramos, veríamos que hay unos 16, 32 radios, dependiendo del tipo de transductor, ¿no? Sería como una bicicleta. Y en cada radio tenemos un puente de medida, con lo cual la relación señal-ruido es mucho mejor porque tenemos más puntos de aplicación de extensometría, tenemos muchos puentes de medida. En los de ejes solo tenemos normalmente 1 o 2. Aquí podemos llegar a tener 8 o 16 puntos de medida y, evidentemente, una brida siempre es mucho más rígida que un eje, con lo cual el comportamiento dinámico va a ser mucho mejor en una brida que en un eje, ¿vale? Por ese motivo, los transductores de par de brida son los que pueden llegar a pares torsionales mucho más elevados, ¿no? Otra aplicación sería en aquellas donde necesitamos transductores combinados, es decir, no solo necesitamos par y velocidad, que es lo que llevan todos los transductores de par tipo eje o tipo brida, sino que necesitamos medir par y fuerza. Entonces, ahí veis diferentes torquímetros, el de la izquierda es piezoeléctrico y los otros dos, este y este, son extensométricos, y el mismo transductor nos permite medir fuerza y par. El que veis de color negro es el típico transductor que se utiliza para hacer cálculo de fricción en tornillos, ¿vale? Que necesitamos saber ahí el comportamiento en fuerza y par. Y el inferior, el que veis ahí plateado, este de aquí, es el típico que utilizamos para calibrar medios de atornillado. Por ejemplo, una llave dinamométrica la encajaríamos ahí, aplicaríamos par directamente, el transductor de par estaría bloqueado y a partir de ahí podríamos realizar el proceso de calibración de esas llaves dinamométricas o esos medios de atornillado. Y como hablábamos antes, también nos podemos encontrar aquellos casos donde, ya bien por temperaturas o por requerimientos del proceso, las temperaturas son muy elevadas o necesitamos una respuesta frecuencial muy elevada. Entonces ahí tenemos que ir a transductores de par de un eje o dos ejes, de un componente o dos componentes piezoeléctricos, que tienen las ventajas que hemos comentado antes, ¿no? Que pueden trabajar muy bien en temperaturas elevadas y también en temperaturas criógenas o en temperaturas en cámara. Y por último, veríamos pues, una aplicación típica de atornillado, donde veríais en la parte superior la llave dinamométrica, pero que en lugar de ser una llave dinamométrica manual, son llaves dinamométricas digitales que nos permiten pues, almacenar todos los datos, las medidas, en aplicaciones de control de calidad o auditorías de que tenemos que mirar reaprietes y demás. Nos permiten entrar la ruta en el equipo, vamos con la llave, hacemos las medidas oportunas, llegamos a nuestro laboratorio y descargamos los datos, ¿vale? Entonces no deja de ser un transductor de par al final de reacción, no rotativo, de giro restringido y estático. Y abajo veríais pues, lo que comentábamos, ¿no? Los transductores de par típicos de aplicaciones de atornillados, y en este caso con una electrónica específica para esas aplicaciones de atornillado. ¿Vale? Una vez vistas las aplicaciones,
vamos a entrar más en detalle en lo que sería la hoja de datos de un transductor, ¿vale? Que veréis que, bueno, normalmente hay transductores que indican la sensibilidad y la temperatura y otros que nos aportan a lo mejor mucha más información y contienen pues 2 o 3 hojas de datos, ¿no? Hay, por un lado, hay información eléctrica y información mecánica, ¿vale? Esa información, aunque sea muy densa, es muy importante para asegurarnos que la medida va a ser adecuada y que vamos a seleccionar el transductor adecuado a nuestra aplicación. Entonces, si os parece, antes de entrar en detalle en la hoja de datos, vamos a ver una serie de parámetros que veremos en la hoja de datos y que es interesante tener claro, como la diferencia entre repetibilidad y reproducibilidad, ¿vale? Que suenan de forma parecida y muchas veces podemos llegar a confundirlos, pero que son conceptos totalmente distintos y es interesante ver la diferencia, ¿no? La repetibilidad, básicamente lo que nos dice es la diferencia que hay entre medidas sucesivas sin modificar las condiciones del ensayo. Por ejemplo, si aplicamos par con una llave dinamométrica, aplicando la misma fuerza y durante el mismo rango de ángulo, ¿vale? La diferencia que hay es la repetibilidad. En cambio, la reproducibilidad sería lo mismo, es decir, ver las diferencias que hay de diferentes series de medidas, pero modificando esas condiciones. Es decir, puede cambiar el operador, puede variar la forma de aplicar el par y pueden cambiar las condiciones. Es decir, a lo mejor me interesa llegar a 10 Nm, pero en algunos casos lo voy a hacer con 10 grados y en otros casos en 20, 30 grados. ¿Vale? Entonces, ahí estamos hablando de reproducibilidad y no de repetibilidad. ¿Vale? Otro concepto básico que también muchas veces confundimos es resolución, precisión y exactitud. ¿Vale? Lo que más solemos confundir es precisión con resolución. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar definiendo qué es resolución. La resolución de una medida, en este caso de par, es la medida mínima que el equipo de medida es capaz de determinar, con mayor o menor precisión o exactitud. Ahí no hablamos ni de precisión ni de exactitud, sino de la mínima variación que podemos detectar con nuestro equipo de medida. ¿Vale? Si son equipos analógicos, normalmente tienden a infinito, es decir, que podemos ver variaciones de par muy pequeñas. Si son digitales o lo convertimos a un sistema de adquisición de datos, esa resolución ya no depende tanto del torquímetro, sino que dependerá más del convertidor analógico digital que lleve ese torquímetro, en el caso que sea digital, o de nuestro equipo acondicionador de datos o de adquisición de datos. Y la diferencia entre precisión y exactitud, pues la precisión es la fidelidad con la cual reproducimos una señal, ¿vale? Y la exactitud será cuán cercano estamos al valor correcto, ¿vale? En metrología siempre decimos que todas las medidas son mentiras, ¿no? Porque no hay ninguna medida que sea exacta, sino que siempre hay ciertas tolerancias, ¿no? Entonces, importante determinar o hacer la diferencia entre resolución, precisión y exactitud. Si queremos verlo de una forma más gráfica, pues bueno, ahí tenemos la típica diana y podemos ver pues que es una medida precisa y exacta, que es una medida precisa pero no exacta, es decir, que repite, pero que no está cerca del objetivo. Otro ejemplo donde no es ni precisa ni exacta y otra que es exacta, pero no es precisa, ¿no? Entonces ahí, a vista de pájaro, podéis ver la diferencia entre los conceptos. El siguiente punto, que es muy importante, que es el que recibimos más llamadas, más consultas y que yo creo que es el que crea más confusión, es la clase de precisión y la incertidumbre de una medida de par, ¿vale? Por defecto, todos los fabricantes de transductores de par, en la primera parte de la hoja de datos viene clase de precisión, con lo cual
podemos entender erróneamente que la clase de precisión nos da una idea de la precisión de la medida si utilizamos ese torquímetro. Con lo cual, como viene en la primera línea y luego hay 20 líneas más, entendemos que solo leyendo esa primera línea es suficiente y ya podemos hacer un cálculo de incertidumbres, ¿no? Desgraciadamente, como en todo lo que hace referencia a metrología, no es todo tan sencillo ni tan complicado, ¿no? Pero no basta con determinar el error o la incertidumbre de nuestra medida basándonos en la clase de precisión. La clase de precisión simplemente nos dice de una serie de parámetros de la hoja de datos, que normalmente es linealidad, histéresis, influencia térmica, influencia mecánica, ¿cuál es el mayor de ellos? Ni la suma cuadrática, ni nada, sino cuál es el mayor de ellos. ¿Para qué sirve la clase de precisión? Pues nos puede servir para, por ejemplo, comparar de forma rápida transductores del mismo fabricante. Digo del mismo fabricante y no de todos los fabricantes porque la clase de precisión no está determinada por ninguna norma estándar, sino que es el fabricante el que determina cómo se definen esos parámetros y cuáles de ellos incluyen la clase de precisión. Con lo cual, un transductor del fabricante A puede tener una precisión mucho mejor que uno de un fabricante B, pero su clase de precisión puede ser peor, ¿vale? Entonces, mucho cuidado en solo fijaros en la clase de precisión, sino que hay que fijarse más en detalle en los siguientes parámetros que incluye en la hoja de datos, ¿no? Otra cosa es que digamos, por ejemplo, como sucede con los transductores de par o de fuerza, que ese transductor es clase X, 0,5, 1 o 2, según la norma ISO XXX. Entonces ahí sí que hay un procedimiento establecido que nos indica que cualquier fabricante se tiene que someter a esa ISO, ¿no? Pero en las hojas de datos, normalmente en el 99% de los casos, a no ser que se trate de un transductor patrón de par, la clase de precisión es según las especificaciones del fabricante, ¿vale? O sea que deberemos ir con cuidado para evitar problemas de interpretación, ¿no? Otra consulta que nos suele llegar es, o que vemos que crea confusión, es la diferencia entre ajuste, verificación y calibración. Ajuste simplemente es ajustar el acondicionador, ¿vale? Podemos coger la hoja de datos del transductor, nos indica que son 2,5 milivoltios por voltio y lo entramos en el acondicionador de datos. Otra cosa es una verificación, que es hacer, como su nombre indica, una verificación no oficial y sin ningún procedimiento establecido para saber si esa magnitud que estamos leyendo está cercana a la realidad o no. Y por último, estaría lo que es una calibración, que ahí hay un procedimiento establecido para hacer un cálculo de incertidumbres y saber cuánto se desvía la medida de nuestra cadena de medida respecto a unos patrones trazables a los laboratorios primarios, ¿vale? Entonces, 3 palabras también que son adecuadas según las circunstancias, pero que no debemos confundir, ¿no? Para acabarlo de complicar un poquito más, normalmente todos los fabricantes de transductores, ya sean de par o de fuerza, suministran los transductores con lo que llamamos un certificado de calibración de fábrica, ¿vale? Que al final algunos le llaman protocolo de ensayo, certificado de conformidad, etcétera. Y vemos que hay una serie de valores, incluso nos indica pues la sensibilidad, la histéresis, etcétera. Esa no es una calibración acreditada, ¿vale? Simplemente es una verificación de fin de línea para garantizar que el transductor cumple con las especificaciones que indicamos en la hoja de datos. Pero no hay rotación, es decir, no se mida ni reproducibilidad, ni repetibilidad, ni se cambia el transductor o la forma de montaje, ¿vale? Con lo cual
podríamos decir que es una calibración light, ¿no? Es simplemente un certificado de conformidad. ¿Vale? Ahora ya sí que empezamos con la hoja de datos y vamos a ver los apartados más importantes que aparecen en ella. La primera que vemos siempre es la sensibilidad, ¿vale? Que puede ser milivoltios en voltios si es extensométrico o, por ejemplo, picoculombios por newton metro si es piezoeléctrico. Y al final lo que nos indica es cómo trabaja nuestro transductor, ¿vale? El nombre de transductor viene de transducir una señal mecánica o una magnitud mecánica en una señal eléctrica. Un transductor de par, aplicamos par y nos da una señal proporcional eléctrica, que luego nuestro acondicionador de datos ya se encarga de convertirla en newton metro, centímetros, etcétera, ¿no? Es decir, en la unidad que pertoque. Entonces, la sensibilidad lo que nos da es esa relación entre la señal eléctrica y la señal mecánica, que es muy importante a la hora de ajustar el amplificador, ¿no? Es importante escoger el del certificado de calibración o certificado de fabricante y no coger el que viene en la hoja de datos, que es un valor típico, ¿vale? A partir de ahí ya entramos más en detalle en las incertidumbres que podemos tener en nuestro transductor de par y la primera que encontramos es la desviación por linealidad, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que en principio nuestro transductor de par debería funcionar perfectamente entre el 0 y el 100%, ¿vale? Pero no es así, sino que en lugar de ser una línea recta, es una curva. ¿Cómo varía esa curva? Depende de la calidad de la aplicación extensométrica y de la calidad del transductor de par, ¿no? Digamos que ese error o esa desviación de la medida se define no sobre el valor medido, sino sobre el fondo de escala. Por ejemplo, si tenemos un transductor de 100 newton metro y nos dice que tiene un error de linealidad del 0,1, tenemos que coger ese 0,1 de 100 y lo aplicamos a cualquier punto de la medida. ¿Vale? Alguien dirá, ostras, ¿y esto es válido de 0 a 100? Es decir, si yo tengo un transductor de 100 newton metro, ¿puedo medir 0,00001 newton metro? Entonces, ahí por un lado está que tendremos un error que ya será más grande que la propia medida, con lo cual no tiene sentido. Y aparte ahí lo que llamamos la relación señal-ruido, que es que para magnitudes tan pequeñas, el ruido eléctrico, ya no el error no la incertidumbre de la medida, sino el propio error, esa relación señal-ruido, es decir, la influencia que tiene el propio ruido eléctrico sobre la medida también va a tener un valor muy importante, ¿no? Con lo cual, normalmente hay una regla empírica que dice que los transductores extensométricos se deben utilizar entre el 20 y el 80%. ¿Vale? ¿Funcionan al 10%? Por supuesto. ¿Al 5%? Por supuesto. Pero, por ejemplo, si hacéis una calibración, normalmente el fabricante va a ser complicado que os lo calibre por debajo del 20%, porque sabemos que a partir de ahí la linealidad, etcétera, no es tan buena como entre el 20 y el 80%. ¿Vale? Y evidentemente, luego lo veremos, no aconsejamos trabajar por encima del 80% porque luego el riesgo de tener un pico de par o un pico de fuerza, si hablamos de transductores de fuerza, es muy elevado y podemos averiar el elemento de medida, ¿vale? Entonces, linealidad, pasamos a histéresis, ¿vale? Histéresis es similar a lo que es la linealidad, es esa desviación de la idealidad de nuestro transductor y que a la ida no funciona igual o no se comporta de igual forma que a la vuelta. Es decir, en la serie ascendente y descendiente no pasa por los mismos puntos. Entonces, esa variación que hay entre la serie de subida y de bajada es lo que se determina histéresis del transductor. ¿Vale? Que a la práctica, la linealidad histéresis nos importa poco. Lo que sí que nos interesa es el valor combinado que le llamamos, que es linealidad histéresis, porque al final lo que nos va a interesar es saber el comportamiento de ambos, ¿no? Entonces, por eso muchos fabricantes determinamos no solo la linealidad, sino el error combinado, linealidad e histéresis. Y luego ya pasamos a todo lo que sería efectos térmicos.
Básicamente, si nosotros tenemos un transductor de par, por ejemplo, extensométrico, y lo sometemos a temperatura, es decir, lo llevamos a una cámara climática, veremos que sin que esté sometido a solicitaciones mecánicas, vamos a tener un valor que cuando hablamos de extensometría se llama deformación aparente, es decir, una deformación virtual que no es mecánica. ¿A qué es debida? Pues es debida a la dilatación y a la variación de resistencia de los componentes que forman los sensores extensométricos, ¿vale? Entonces, por mucho que estén compensados los transductores de par, siempre tienen esa sensibilidad a esos rangos de temperatura. El primer efecto que vamos a encontrar es el efecto de temperatura sobre la sensibilidad. Es decir, si nuestro sensor tiene una sensibilidad de 2 milivoltios por voltio, puede ser que aumentando la temperatura, esa sensibilidad varíe. Con lo cual, tenemos un cambio de la pendiente característica del transductor. ¿Cómo se soluciona? La única forma que se puede solucionar eso es calibrando el transductor justo a esa temperatura y que esa temperatura sea constante, es decir, que no tengamos choque térmico. ¿Vale? De esa forma obtendremos la sensibilidad exacta a esa temperatura y nuestra medida será más precisa. En aquellos casos que tengamos variaciones térmicas dispares, lo que tenemos que intentar es que ese cambio de temperatura sea lo más suave posible para que el transductor se vaya acondicionando poco a poco. Y sobre todo, ir con mucho cuidado con los cambios de cruce de cero, ¿vale? Para evitar temas de condensación dentro del transductor que nos puede acarrear consecuencias no deseables. Y si no hay forma de controlar esa temperatura y es un ensayo térmico, entonces ahí tenemos que evaluar la posibilidad de utilizar transductores de par piezoeléctricos que son menos sensibles a esas variaciones de temperatura. Menos sensibles no quiere decir que sean insensibles, sino que son menos sensibles. Otra influencia que tenemos al medir temperatura es la variación de la señal de cero. Es decir, no solo modificamos la pendiente, sino que ese cero se desplaza, que era lo que hablábamos de esa deformación aparente. Esa variación es la más fácil de compensar porque simplemente lo que debemos hacer es llevar el torquímetro, el elemento de medida, a la temperatura de trabajo, tararlo y ese offset, que puede ser positivo o negativo, va a desaparecer y lo vamos a compensar, ¿vale? ¿Qué más tenemos por ahí? Pues evidentemente, igual que con la linealidad histéresis, tenemos la superposición de ambas, de el TK0 y el TKC, que es la variación de sensibilidad del transductor y la variación del valor de cero de nuestro torquímetro, ¿no? Para que tengáis una idea de cómo se comportan los diferentes materiales, si, por ejemplo, variamos 1 grado centígrado, pues por ejemplo un aluminio deformará 21 partes por millón, un acero 12 ppm y un cuarzo, un cristal de cuarzo 0,5 ppm, ¿vale? Por eso siempre decimos que los transductores piezoeléctricos son menos sensibles a temperatura, porque el propio elemento de medida también es menos sensible a la temperatura. ¿Vale? Otro punto también que es importante, sobre todo cuando trabajamos con medidas de par alternadas, es que un transductor de par siempre nos da señal positiva y negativa, ¿no? Por ejemplo, si es de 5 kilonewton metro, siempre diremos más o menos 5 kilonewtons metro, es decir, puede trabajar a derechas o a izquierdas, sentido horario o antihorario, pero no quiere decir que podamos trabajar de más 5 kilonewtons a menos 5 kilonewtons, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí tenemos una fatiga, ¿vale? Que nos puede dañar el puente de medida, ¿vale? Con lo cual hay que asegurarse, dependiendo del rango, si podemos trabajar de positivo a negativo o tenemos que guardar un margen de seguridad, por ejemplo, del 20%, ¿no? Es decir, que en lugar del 100%,
podamos trabajar solo entre el más o menos 80% de ese rango para evitar dañar el torquímetro, ¿no? Entonces, ahí veis las condiciones para determinar si puede trabajar al 100% o al 80%, ¿vale? Que sometemos el transductor a una serie de ciclos elevado, un ensayo de fatiga, y ahí verificamos que no hay variaciones significativas en las propiedades metrológicas del torquímetro. ¿Vale? Entonces, esto en la hoja de datos lo veréis claramente indicado, ¿vale? Donde se dice par alternating torque, ¿no? No me sale en castellano. Alternación de par, ¿vale? En este caso, para los rangos pequeños es del 100% y para los rangos mayores es del 80%. ¿Vale? Ahí veréis que hay una indicación porque evidentemente está totalmente dependiendo de la frecuencia de trabajo que vayamos a trabajar. Si trabajamos a alta frecuencia, evidentemente ese rango va a ser mucho menor. ¿Vale? Y hablando de funcionamiento dinámico, pasamos al siguiente apartado, que es el error dinámico, es decir, cómo se comporta un transductor de forma frecuencial, porque podemos entender que la linealidad va a ser la misma entre 0 y 1 millón de hercios, o que como mucho va a dejar de medir, pero hay que tener mucho cuidado. Ahí veis una gráfica típica de un elemento cualquiera de medida, donde por un lado tenemos la amplitud en el eje de ordenadas y en el eje de abscisas tenemos las frecuencias. ¿Vale? Entonces veis que para frecuencias bajas la relación amplitud señal es 1, es decir, que si aplicamos 1, medimos 1, pero hay un punto crítico en la curva que si aplicamos 1, lo que obtenemos es un valor mucho más elevado, ¿vale? Y estamos hablando de la frecuencia de resonancia del transductor de par, ¿vale? Que evidentemente hay que evitarlo para evitar daños en el torquímetro, ¿no? Es decir, aparte de que tengamos una incertidumbre muy elevada, podemos dañar el torquímetro. Luego veremos que para evitar que el torquímetro entre en resonancia, no solo depende del torquímetro, que tiene una frecuencia de resonancia suficientemente elevada, sino de toda la cadena cinemática. Es decir, a medida que vayamos añadiendo componentes, vamos reduciendo esa rigidez torsional del sistema y, en consecuencia, vamos reduciendo esa frecuencia de resonancia de la cadena cinemática. ¿Vale? Eso lo veremos al final de la hoja de datos cuando hablamos de los componentes mecánicos de ese torquímetro, ¿no? Entonces, importante evitar trabajar cerca de la zona de resonancia y si por algún caso hay que trabajar cerca de la zona de resonancia del banco, no del torquímetro, hay que pasar lo más rápido posible para evitar daños permanentes en el torquímetro, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, podéis ver de forma empírica, no quiere decir que en todos los torquímetros sea igual, cuál es la relación del error dinámico. Por ejemplo, si nos vamos a un 10% de la frecuencia natural del torquímetro, tendremos un error de un 1%. Si nos vamos a un 30%, que todavía estamos lejos, es decir, no hay riesgo de dañar el torquímetro, ya tenemos un error del 10%, ¿vale? Con lo cual, el comportamiento dinámico es importante. Por ese motivo, los transductores piezoeléctricos se utilizan en aplicaciones dinámicas porque al tener una mayor rigidez, tener una frecuencia natural mayor, ese error dinámico es menor, ¿no? Y otro parámetro que encontraréis ahí es la fluencia. En los torquímetros extensométricos es prácticamente nula, ¿vale? De hecho, se determina al cabo de 12-24 horas. En los piezoeléctricos tenéis que ir con mucho cuidado porque todos aquellos que conocéis la tecnología piezoeléctrica sabemos que tiene muchas ventajas, pero el principal hándicap que tiene es la fluencia eléctrica, es decir, la deriva, ¿no? Que no podemos medir de forma indefinida porque no podemos mantener esos picocoulombios durante plazos de tiempo largos, ¿no? Y como resumen, vamos a hacer un pequeño ejercicio, así también trabajáis vosotros un poquito y
y lo hacemos un poco más interactivo, aunque no podáis contestar y no os pueda ver la cara, a ver qué cara ponéis. Pero vamos a ver un ejemplo clásico de incertidumbres, ¿no? Entonces, tenemos un transductor de par tipo XXX y tiene dos opciones. Tiene la opción A y la opción B, ¿vale? La opción A, veis que la desviación por linealidad es 0,10 y en la opción B es 0,05, es decir, es mucho mejor. Y en el resto de parámetros son exactamente idénticos, ¿no? 0,03, 0,05, 0,1. Entonces, la pregunta, que os voy a dejar ahí 5, 10, 15 minutos para que la penséis, es ¿cuál de ellos tiene la mejor clase de precisión? ¿La opción A o la opción B? ¿Y qué clase de precisión tiene la opción A y la opción B? ¿Vale? Os dejo ahí un par de segundos para que le deis una pensada. Esta pregunta a muchos técnicos de Kistler no sé yo si la sabrían responder, ¿no? Mejor no hacerla, ¿no? Igual nos sorprenden los participantes, ya veremos. Bueno, no te la voy a hacer, Ibai, para no ponerte en un compromiso. Estoy convencido que la sabes porque me la contestaste hace ya tiempo, pero bueno, no te vamos a poner ahí en un compromiso ni a nadie, ¿eh? Entonces, bueno, la respuesta es fácil, ¿no? Imagino que todos coincidiréis conmigo que la opción correcta, el transductor que tiene la mejor clase de precisión es el B, porque tiene una precisión de 0,05 en la linealidad, ¿vale? Entonces, evidentemente, eso es incorrecto, ¿no? La clase de precisión hemos dicho que es el mayor de los errores. Entonces, el mayor de los errores en las dos opciones es la desviación por sensibilidad por temperatura, que es 0,1. Entonces, en este caso, las dos opciones tendrían la misma clase de precisión, ¿vale? Que sería 0,1. ¿Vale? Entonces, bueno, eso como repaso de lo que hemos dicho, porque es algo que cuesta bastante y que da lugar a confusión, ¿no? Entonces, mi sugerencia es no mirar la clase de precisión y ahora que ya habéis oído cuál es la diferencia de las diferentes incertidumbres, si no podéis mirar luego cuando os llegue el link del vídeo, lo podéis revisar cuando os convenga. Lo suyo es hacer un cálculo más preciso y ir valor por valor, ¿no? Y no tomar un valor general que nos puede llevar a confusión, ¿vale? Dicho eso, la pregunta clave es que muchos de vosotros os haréis, vale, esto está muy bien, entendemos perfectamente la hoja de datos, pero yo quiero que tú me digas cuál es la incertidumbre de mi medida. Es decir, si yo compro este transductor tan chulo que tienes ahí de brida, con tantas especificaciones, digital y tal, yo lo monto en mi banco y qué error voy a tener, ¿vale? Entonces, desgraciadamente, la respuesta, aunque los torquímetros sean muy precisos y tengan un diseño muy elegante, la respuesta no es trivial ni inmediata. Hay que hacer un cálculo de incertidumbres, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta las condiciones del proceso, es decir, qué temperaturas hay, etcétera, etcétera, la cadena cinemática, y a partir de ahí tenemos dos estrategias: el caso más probable y el caso más favorable. ¿Vale? Perdona, el caso más probable y el caso más desfavorable. Entonces, la diferencia que hay es, el caso más desfavorable es sumar todas las incertidumbres, ¿vale? Y el caso más probable es hacer una suma cuadrática de todos los errores, ¿vale? Eso ya depende de cada uno, la estrategia que quiera seguir, ¿no? Para hacer un cálculo rápido de incertidumbres en vuestra aplicación, ¿no? Hemos hablado de los parámetros eléctricos, ahora vamos a hablar de los parámetros mecánicos, que veis que tampoco son pocos, ¿no? Estamos hablando ahí de diferentes magnitudes. Pues a continuación vamos a ver qué es lo que quiere decir cada magnitud y exactamente para qué sirve o qué influencia puede tener en nuestra medida para saber si lo tengo que tener en cuenta o no, ¿no? Y para ello vamos a empezar por el momento de inercia, ¿vale? Entonces, dependiendo del rango y del modelo, tenemos unos momentos de inercia, ¿vale? Que veréis que también son diferentes entre si es de tipo brida o de tipo eje.
¿vale? Al final, el momento de inercia lo que nos dice es la resistencia del torquímetro sometido a rotación. ¿Qué nos interesa? Hombre, pues nos interesa que sea lo más bajo posible, ¿vale? ¿Por qué? Porque si es muy alto vamos a tener muchos picos de par, ¿vale? Y al tener muchos picos de par, bueno, todos sabemos lo que puede pasar si a nuestra medida de par le añadimos picos de par, ¿no? Que podemos sobrecargar el torquímetro. Entonces, es un parámetro que es importante tenerlo en cuenta para luego también saber la frecuencia a la cual puede medir el banco de ensayo y hacer una estimación de los picos de par en función de las condiciones que vamos a tener en nuestro banco, si lo podemos sobrecargar o no. El siguiente es la rigidez torsional, que como cualquier elemento de medida lo que nos interesa es que sea infinita. ¿Vale? No nos interesa que sea un muelle, nos interesa que cualquier solicitación mecánica que apliquemos al eje se transmita de forma inmediata. ¿Vale? Con lo cual, cuan más alto, cuan mayor, mejor. Ahí sí que hay mucha diferencia entre un transductor de eje y un transductor de brida. ¿Vale? Cuando veis rigideces torsionales tan elevadas, no estamos hablando de un eje, estamos hablando de una brida. ¿Vale? Por eso, mecánicamente, otra cosa es que luego eléctricamente tengamos ciertas limitaciones, ¿no? Pero por principio de medida, un transductor de par tipo brida siempre tiene una rigidez superior y un comportamiento dinámico también superior. ¿Vale? Esto lo veremos después. Y ahora aquí, teniendo en cuenta pues, lo que hemos visto, ¿no? Los momentos de inercia y las rigideces del sistema, os voy a dar un truquillo que a lo mejor alguna vez esperemos que os sirva para evitar dañar un transductor, ¿no? Digamos que la mayoría de torquímetros, no todos, pero muchos de ellos, sobre todo los que llevan electrónica montada, que como veis no son simétricos, tienen un lado de medida y un lado de carga, ¿vale? Que en inglés lo veréis que pone measure end o drive end, ¿vale? Que es dónde se aplica el par y dónde está el motor y dónde está el freno, dónde está el motor y dónde está la carga, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que si os fijáis, los parámetros son distintos. Aquí tenemos 0,4 kilogramos por milímetro cuadrado y aquí 17 kilogramos por milímetro cuadrado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si llevamos el torquímetro al límite de velocidad, los picos de par, que hemos aprendido cómo calcularlos, nos pueden dañar el propio torquímetro, ¿vale? ¿Por qué? Porque el torquímetro está pensado para poner los momentos de inercia más bajos en un lado y los más altos en el otro para evitar dañar el torquímetro cuando se somete a alta velocidad, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo de un torquímetro de 0,5 Nm y ¿qué pasaría si lo conectamos al revés? Es decir, le conectamos el freno o la carga donde tendría que ir el lado motor, ¿vale? Entonces hacemos el cálculo del par dinámico, ¿vale? Y nos sale que en un lado tenemos 0,011 Nm. Aquí estamos haciendo un ensayo en vacío, es decir, en 14 milisegundos pasamos de 0 a 4.000 revoluciones por segundo. Entonces vemos que aquí tenemos un pico de par de 0,011 Nm y en el otro lado tenemos 0,508 Nm y el torquímetro es de 0,5 Nm. Es decir, hemos alcanzado el rango nominal sin carga, arrancando el torquímetro en vacío, solo por conectarlo de forma incorrecta. ¿Vale? Entonces, es importante leer el manual y las instrucciones y ver si el transductor lo podemos conectar de cualquier forma o tiene parte de carga y parte de motor. ¿Vale? ¿Qué más? Seguimos hacia adelante con los puntos de rango de un transductor. Esta es una pregunta que si no recibimos cada día, es cada 2 días, que es mi transductor de par, ¿hasta qué rango puede medir? ¿Vale? Entonces, la respuesta es súper rápida. Es, como hemos dicho, hasta el 80%. Nuestra sugerencia o mi sugerencia personal para evitar daños y consecuencias irreparables es no pasar del 80 al 90%. ¿Vale? Entonces alguien dirá, ya, pero en la hoja de datos esta que nos has explicado también nos indica que hay una sobrecarga o una ruptura del 300%, es decir, que yo podía medir ese torquímetro si es de 100 hasta 300 Nm, ¿vale? Entonces, luego lo veremos eso más en detalle,
pero esos son ases que nos tenemos que guardar en la manga. ¿Por qué? Porque eso es en condiciones nominales, es decir, que no hay cargas parásitas de ningún sitio, de ningún tipo. A la mínima que tienes un poquito de carga axial, ese 300% se reduce exponencialmente. Si tienes cargas radiales, etcétera, lo mismo. Con lo cual hay que ir con mucho, mucho cuidado de no pasar del rango de medida. ¿Vale? Y si pasamos de ese rango de medida, vamos a tener dos consecuencias, en la medida y en el transductor, que es de lo que se trata esta diapositiva, ¿no? Tenemos el rango nominal, el rango de trabajo máximo, el rango límite y la carga de ruptura o el rango de ruptura. Si estamos dentro del rango nominal, la señal de medida es perfecta y el transductor no tiene ningún tipo de daño ni de modificaciones permanentes, es decir, va a trabajar de forma perfecta. Si trabajamos hasta el rango de trabajo máximo, el transductor lo mide, pero la señal no es precisa. ¿Por qué? Porque está calibrado hasta el 100%. Todo lo que pase del 100% puede medir cualquier cosa, ¿vale? Con lo cual la hoja de datos ya no es válida. Pero el transductor no tiene daños o daños permanentes o sufre modificaciones permanentes, ¿vale? Ahí la cosa empieza a cambiar cuando ya sobrepasamos el rango límite y estamos entre el rango límite y la carga de ruptura. La medida no está garantizada y ahí ya podemos empezar a tener daños permanentes en el torquímetro. Pequeños, es decir, a lo mejor el offset, en vez de estar a 0, tenemos un 1, un 5% de offset, es decir, que no mide bien, pierde algo de linealidad, pero sigue midiendo. Mal, pero mide. Y si pasamos la carga de ruptura, evidentemente ahí hay daños irreparables. El transductor deja de medir o ya no mide sin ningún tipo de precisión y se destruye mecánicamente. Entonces, en los torquímetros veremos luego, es muy importante utilizar acoplamientos mecánicos adecuados para evitar este tipo de daños en los torquímetros, protegerlos y sobre todo lo más importante es evitar al máximo impactos y vibraciones, a no ser que esté el torquímetro preparado con los acoplamientos adecuados. ¿Vale? A nivel de consejos, siempre que veáis un desvío del 1% del fondo de escala, indica que hay una pequeña deformación plástica. Evidentemente, cuanto mayor es esa desviación, mayor es la deformación. Si es de un 1%, normalmente tarando el amplificador no tiene influencia en la linealidad ni seres, simplemente reduces el rango de trabajo. Una histéresis elevada normalmente indica que los acoplamientos o que la cadena cinemática no está montada correctamente, que hay fuerzas shunt o fricciones, ¿vale? Siempre trabajar con electrónicas adecuadas, cables apantallados y trenzados para minimizar influencias de campos electromagnéticos, ¿vale? Los cables de potencia siempre separados de los cables de medida y sobre todo utilizar las tierras, sobre todo si trabajáis con motores eléctricos, ¿no? Que ahí es muy importante. ¿Vale? Veréis que en la hoja de datos aparte os habla de cargas parásitas, ¿vale? Las cargas parásitas que siempre tienen que ser 0, es decir, o lo más bajas posibles. Hablamos de cargas axiales, que a lo mejor por una mala alineación de los torquímetros con el eje estamos precargando el torquímetro, entonces hay unas limitaciones que si las sobrepasamos nos podemos cargar el torquímetro sin sobrepasar el rango nominal, es decir, podemos dañar un torquímetro sin pasarnos del rango nominal. La fuerza lateral máxima, ¿vale? Que es la fuerza radial máxima al final. El momento flector, es decir, si no tenemos bien alineado el eje o no utilizamos los acoplamientos adecuados, esas pequeñas desalineaciones al rotar nos van a crear momentos flectores que pueden dañar el torquímetro. Y, muy importante lo que decíamos antes, si uno de los parámetros se excede, el transductor puede sufrir daños irreparables porque podemos dañar el torquímetro sin llegar a ese rango nominal, ¿no? Igual que con los límites permitidos, ¿no? Si suceden varios simultáneamente, el valor máximo se reduce. Con lo cual, intentar aseguraros un buen montaje mecánico. Y evidentemente todo eso lo tenéis en la hoja de datos con sus correspondientes magnitudes, ¿no? Dicho eso,
Vamos a la parte que creo que es más importante, la parte estrella, que son los criterios de selección, ¿no? Es decir, cómo selecciono mi transductor de par. Entonces, para hacer una buena selección del transductor de par, tenemos que tener una serie de parámetros en cuenta, no solo el par motor que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, vamos a verlo con detalle, porque no solo es tipo de transductor, si es de brida o de eje, y el rango nominal, ¿vale? Sino que tenemos que tener varios conceptos en cuenta. En primer lugar, propiedades mecánicas, condiciones ambientales, qué tipo de medida o qué precisiones quiero obtener y, muy importante, las condiciones del proceso, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo más sencillo, que es el rango nominal del transductor. Por defecto, muchas de las veces, si aplicamos un motor de 100 newtons metro, tendemos a coger a lo mejor un torquímetro de 100 newton metro. Eso es lo peor que podemos hacer, porque nos vamos a cargar el torquímetro de forma rápida, ¿vale? ¿Por qué? Porque un motor, en función de la cadena cinemática, de los momentos de inercia y de las rigideces del sistema, va a tener unos picos de par. ¿Por qué? Porque no es lo mismo acelerar 100 kilos en un segundo que en una décima de segundo, ¿vale? El motor va a ser el mismo, pero el picotazo que va a tener el torquímetro va a ser muy, muy, muy elevado. Con lo cual, en primer lugar, tenemos que saber el par máximo del motor en cortocircuito, como queramos llamarle, es decir, qué par máximo nos puede dar, cómo vamos a acelerar y cómo vamos a palar la cadena cinemática, porque evidentemente si el motor es de 100 newtons y bloqueamos el eje y tiene un momento de inercia muy alto en la cadena cinemática, el pico que va a tener el torquímetro va a ser muy, muy alto. O si invertimos el giro de rotación, los picos van a ser muy, muy, muy elevados, ¿vale? Con lo cual, muy importante definir el factor de seguridad, que luego os voy a dar alguna sugerencia de cómo definir ese factor de seguridad, ¿no? Importantísimo, influencia de perturbaciones mecánicas, ¿vale? Es decir, cómo vamos a tener, qué estimamos a nivel de cargas axiales, radiales, etcétera, debidas a las alineaciones del sistema, ¿no? Y si vamos a trabajar en estático o en dinámico para seleccionar el torquímetro necesario, ¿no? Y si vamos a necesitar medida de velocidad o ángulo. ¿Por qué? Porque si es velocidad, cualquier medida de torquímetro de 60 revoluciones por minuto por revolución es suficiente. Si queremos hacer una medida de ángulo precisa, por ejemplo, los de brida, tenemos sistemas de medida de ángulo magnéticos que llegan a 8.192 pulsos, ¿no? Entonces, es importante saber si vamos a necesitar una medida de velocidad y ángulo precisa o no. Condiciones ambientales, lo que decíamos, temperaturas, campos electromagnéticos, suciedad, etcétera, para definir un transductor con el TKC y TK0 adecuado, con la IP adecuada y con la configuración adecuada si estimamos que vamos a tener campos electromagnéticos, ¿no? Luego ahí podemos trabajar con salidas en frecuencia en lugar de voltaje o sistemas de bus de campo que son mucho más robustas frente a ese tipo de interferencias, ¿no? Y cuando hablamos de propiedades mecánicas, pues lo que hablábamos, torsión, posibles perturbaciones axiales, radiales, angulares, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Y lo que decíamos, ahí veis, por ejemplo, un cambio de sentido. Al hacer un cambio de sentido, pues tenemos ahí un impacto, ¿no? Y en cuanto a la salida, tenemos salidas analógicas, pero también tenemos torquímetros que tienen salidas de bus de campo, Profibus, Cambus, Ethercat, Profinet, Ethernet, etcétera, etcétera. Entonces, van a ser mucho más fáciles de configurar, ¿no? Y para ir acabando con los criterios de selección, vamos a pasar con la estrella, que es el rango de medida del transductor de par, que es lo que nadie quiere decir porque es lo más crítico, ¿no? Es la decisión más complicada a la hora de definir un transductor de par, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para definir el rango de trabajo adecuado para nuestra aplicación? En primer lugar, determinar el factor de carga de servicio.
¿vale? Para eso hay una estimación que nosotros damos de 1 a 4 en función de lo que vamos a ensayar. No es lo mismo un ventilador que va a funcionar a RPMs constantes que un motor marino diésel con mucha inercia, ¿vale? Entonces, en función del tipo de componente o del tipo de carga que vamos a tener, al final es qué material es el que vamos a medir, pues tenemos coeficiente 1, factor 2, factor 3 o factor 4. ¿Vale? Una vez determinamos el factor de carga, es el factor de servicio. ¿Vale? Es decir, cómo generamos el par. Por un lado está la carga, ahora viene el motor. ¿Vale? ¿Qué tipo de motor vamos a utilizar para generar ese par? En función del tipo de generador de par, pues tenemos un coeficiente 0 o tenemos un coeficiente 3. ¿Vale? Entonces, ese es el segundo parámetro que vamos a tener. Y por último, la estimación de par nominal. ¿Cómo? Pues bueno, si sabemos la potencia del motor, ya sea de combustión o ya sea eléctrico, bueno, pues a través de la formulita podemos determinar el par nominal o el par estimado, par promedio, par en régimen permanente que vamos a tener. ¿Vale? Y para relacionar el par en régimen permanente con el par en régimen transitorio, o sea, los picos, lo que vamos a hacer es aplicar la siguiente fórmula, ¿no? Que es el par promedio, que es el que sacamos de esta fórmula, multiplicado por la suma de los dos coeficientes que hemos determinado antes. Que si os fijáis, no estamos hablando del chocolate del loro. Por ejemplo, si nos vamos a los casos extremos de un motor de 6 cilindros, ¿vale? Pues podríamos llegar a tener 4 más 7, 4 más 3, 7. Es decir, que el par pico podría llegar a ser 7 veces el par nominal, ¿vale? Con lo cual, cuidado con los picos dinámicos que no son despreciables, ¿vale? Entre eje o brida, lo hemos visto antes, ¿vale? Las diferencias que había, no vamos a entrar más en detalle y vamos a saltar directamente al montaje de transductores de par. Y vamos a empezar por los más básicos, que son los transductores de eje. ¿Vale? Los transductores de eje se pueden montar con base fija o con base flotante. ¿Qué es lo más adecuado? Lo más adecuado siempre es la base fija, ¿vale? Porque es la forma de montar el transductor que nos va a dar mayor durabilidad y va a tener menos influencias. ¿Cuál es la diferencia? Que si montamos un transductor sobre la base, los acoplamientos en ambos lados tienen que ser de doble efecto, ¿vale? Tienen que absorber desalineaciones axiales, radiales y angulares, porque si no, esas cargas parásitas se van a transmitir directamente al torquímetro, ¿vale? Con lo cual, a la larga nos podemos cargar el torquímetro. Si utilizamos un montaje flotante, pues nada, simplemente necesitamos transductores de efecto simple, ¿vale? Entonces, ahí veis que tenéis una varilla antigiro. El mayor error que podemos cometer es utilizar transductores o sin acoplamientos o con un acoplamiento rígido, que luego ahí tenemos todos los números de cargarnos el torquímetro, o utilizar unos acoplamientos adecuados de simple efecto, pero con la varilla antigiro fijar el torquímetro, ¿vale? Con lo cual, ahí todas las perturbaciones que tengan aquí se las vamos a transmitir al torquímetro, al eje, con lo cual nos lo vamos a cargar. Esto simplemente es antigiro, es decir, que evite que cuando el motor gire, el torquímetro también gire. Entonces es una pequeña varilla, ¿vale? Para evitar el antigiro, no para soportar el peso. ¿Vale? Eso es lo que indicamos aquí en la siguiente presentación, ¿no? Y evidentemente, no hace falta decirlo, siempre necesitamos, para obtener el mejor comportamiento de la cadena cinemática, que sea lo más corta posible, es decir, con los menos componentes posibles y que todos los componentes que utilicemos nos aporten
no nos reduzcan la rigidez de la cadena cinemática. Por ejemplo, si utilizamos acoplamientos tipo estrella, pues sabemos que los acoplamientos tipo estrella, que son muy fáciles de montar y que podemos cambiar la estrella para tener diferentes rigideces, pues son muy elásticos, con lo cual nos van a reducir la frecuencia natural de nuestra cadena cinemática. ¿Vale? Entonces, solo serían aconsejables para aplicaciones estáticas o cuasi estáticas. Aquí tenemos uno de brida y tenemos la carga y el motor, ¿vale? O el elemento a ensayar. La conexión a la carga siempre tiene que ser rígida, ¿vale? Al final es un adaptador puro y duro. Y aquí tenemos que tener un doble acoplamiento, ¿vale? Un acoplamiento de doble efecto que nos permite absorber cargas axiales, radiales y angulares, como decíamos, ¿vale? Entonces, cualquier pequeña desalineación o vibración que tengamos aquí, el acoplamiento debería ser capaz de absorberlo, ¿vale? ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno, pues que todo no sea tan bonito y que necesitemos longitudes de eje mayores. Pues bueno, el montaje es el mismo, lado carga, acoplamiento directo, ¿vale? Rígido, lado motor, acoplamiento elástico de doble efecto y una bancada con rodamientos que nos permita soportar el peso del eje y que no se transmita directamente al torquímetro, ¿vale? Ahí ves el ejemplo, si tenemos por lo que sea un eje muy largo, necesitamos una bancada con rodamientos, ¿vale? Para absorber el peso. Y si encima tenemos problemas de alineación, es decir, que no podemos garantizar la alineación, necesitamos la bancada con rodamientos y el cardán, ¿vale? Evidentemente todo eso nos va a ir añadiendo ruido mecánico, ¿vale? Eso es lo que hablábamos, ¿vale? Falta de alineación radial, angular y axial. Ese es el comportamiento de un acoplamiento doble, ¿vale? Como veis aquí en la foto, y siempre debemos emplear acoplamientos de un tipo o de otro, ¿vale? Ahí eso lo vamos a pasar rápido, que son los diferentes errores de alineación que podemos tener en un torquímetro, y muy importante cuando trabajéis con torquímetros de eje, si es posible utilizar acoplamientos con embrague, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final lo que hace es, si sobrepasamos el par, el embrague salta, entonces hay unos que se rearman automáticamente y otros que se rearman manualmente para ser conscientes que hemos sobrecargado o que hemos superado el par máximo. Evidentemente, esto no es garantía total de salvar el torquímetro, con lo cual hay que sobrecargar el torquímetro y ajustar el par de embrague por debajo del par nominal del torquímetro, ¿vale? Porque el efecto no es inmediato y para que durante esos microsegundos que pueda durar ese sobrepar podamos proteger el torquímetro. Con lo cual, doble protección. Sobredimensionar el transductor y trabajar con elementos de seguridad, ¿vale? A nivel de acondicionamiento de señal, pues hay varios. O bien tenemos un torquímetro con salida analógica con sus equipos de monitorización, ¿vale? O bien, si queremos hacer aplicaciones de calibración, pues con una consola portátil, ¿vale? Aquí ya estos nos permiten calcular potencias y demás, porque cogen el par y la velocidad del torquímetro y en tiempo real nos aplican, nos calculan la potencia multiplicando ambos parámetros. Y luego aquí pues tendríamos electrónica específica para aplicaciones de atornillado, ¿vale? Es decir, que hay diferentes tipos de electrónica en función de la aplicación, ¿no? Y si vamos a trabajar en un banco, pues directamente lo más sencillo es bus de campo de Cercat o Profinet. Vale, vamos a pasar ahora, ya estamos llegando prácticamente. Sí. Sí, discúlpame, no, como tampoco tenemos esto mucho tiempo, no sé si tenías intención de hacer una pequeña práctica, pues para que son las 11 y, claro, 11:20 van a dar. Sí, acabo esta y saltamos con la medida de par práctica. Vale, perfecto. ¿Vale? Entonces,
Esta la voy a pasar muy rápido, como decía Ibai, para poder hacer la parte práctica y que veáis cuán fácil o complicado es configurar un transductor de par. Y los retos que nos encontramos básicamente es seleccionar el rango adecuado, ¿vale? Lo que vamos a ver es un transductor de doble rango, ¿vale? Es decir, es un transductor de, si no recuerdo mal, 500 Newton metro, pero que tiene doble salida calibrada, 550, con lo cual yo puedo trabajar a 50 Newton metro prácticamente con la misma precisión, porque se puede suministrar con un certificado de calibración acreditada, que el de 500, pero la precisión es mucho más, la precisión es mejor porque me adapto al rango de trabajo. Y mecánicamente es de 500, con lo cual es más difícil sobrecargarlo, ¿no? Ahí lo que comentamos, trabajar en diferentes rangos. Si tenemos diferentes rangos de trabajo de 1 Newton metro y de 10.000, evidentemente el doble rango no nos va a trabajar, no nos va a funcionar. Lo que podemos hacer es mantener el stator y cambiar la brida, ¿vale? El rotor. Los rotos y las bridas son intercambiables y simplemente las tienes que acercar para que se autodetecten. Con lo cual la configuración es inmediata. Eso sucede lo mismo, ¿vale? Cuando hablamos de sustitución de componentes. Si yo me cargo el rotor, no tengo que comprar un torquímetro nuevo. Sustituyo el rotor por uno nuevo, lo acerco, se configura y el stator, que es donde está toda la electrónica, el bus de campo, etcétera, eso lo mantengo, ¿vale? Con lo cual tiene una serie de ventajas. Y evidentemente puedo trabajar con aplicaciones estáticas y dinámicas y ahora veréis cuán sencillo es configurar este tipo de torquímetros, ¿no? Ahí eso lo pasamos, son las especificaciones que puede llegar hasta 10 kilohercios. Tienes un error combinado en linealidad y histéresis del 0,05% en el segundo rango y 0,03 en el primer rango, o sea que son sistemas muy precisos, ¿vale? Esta es la teoría de cómo trabaja el doble rango y ahora esto es lo que vamos a ver, esto es lo que tengo yo ahí montado, ¿vale? Es muy sencillo, es un transductor de brida que aquí tengo un tornillo que me fija la brida y así puedo hacer una medida de par en estático, la puedo quitar y puedo rotar manualmente y ver el par dinámico. ¿Vale? Entonces, para hacer la prueba directamente lo que vamos a hacer es abrir el software de configuración, Sensor Tool. Ibai, ahora necesitaré tu ayuda para que me digas si se ve o no se ve. Estamos viendo tu escritorio ahora mismo. Vale, déjame que cambie de pantalla. Vale. Vale, ahora sí que empieza a estar cargando. Vale, perfecto. Déjame que comparta la pantalla y ahora sí que la deberíais ver. Ahora sí que es mi pantalla, ¿no? Correcto, sí, vemos el Sensor Tool. Vale, pues bueno, en el torquímetro lleva un conector mini USB. Directamente lo que he hecho es conectar el sensor mini USB. Le doy aquí a conectar y ahora en principio se debería conectar el torquímetro directamente con el software, ¿no? Si no hay problemas del directo. Vale, pues ahí ya tenemos directamente, déjame mirar si puedo girar algo aquí. Vale, sí. Aquí tengo a nivel de visualización simplemente el sampling rate, ¿vale? Si quiero que se actualice más rápido o menos rápido. Esto es solo a nivel de visualización. Aquí le puedo poner, por ejemplo, la velocidad y aquí le puedo poner la potencia, por ejemplo. Entonces yo ahora si giro, bueno, pues ahí veremos en un sentido, ¿vale? Perfecto. Veo ahí la potencia, el par, también le puedo decir par máximo, velocidad máxima y potencia máxima, ¿vale? Ahí es configurable. El número de decimales, ¿vale? Ahí puedo ponerle lo que quiera. ¿Vale? Puedo tarar en cualquier momento. Si yo aquí tuviera, déjame crear un valor de par remanente. ¿Vale? Si yo aquí ese valor remanente lo quiero tarar, pues en cualquier momento le puedo dar a tarar y se pone a 0. ¿Vale? Entonces, aquí nada, muy sencillo. Puedo definir qué rango quiero trabajar, si el 1 o el 2, ¿vale? Y la frecuencia de las dos salidas, ¿vale? Entonces, ¿por qué me puede interesar trabajar con dos rangos? Que puedo trabajar con dos salidas,
con dos comportamientos frecuenciales distintas, ¿vale? Eso cuando trabajamos con bancos de ensayo y tenemos que hacer un ensayo y parte de la señal la enviamos al equipo de adquisición que tiene que ir a tope de velocidad y el control, que le tenemos que poner un filtro pasabajos para que no se vuelva loco el control, pues definimos dos salidas analógicas con dos configuraciones distintas, ¿vale? Salen por dos pines distintos del torquímetro y una puede tener una frecuencia de corte alta y otra baja, ¿vale? Con lo cual nos da una flexibilidad muy buena, ¿no? También lo que podemos hacer es una pequeña adquisición de datos. Por ejemplo, si yo quiero medir par y quiero medir velocidad, ¿vale? Pues le doy aquí a medir y en principio ahora se debería autoescalar, ¿vale? Puedo bajar aquí la velocidad de muestreo para que se vea la señal un pelín más limpia, ¿vale? Y a partir de aquí pues puedo hacer medidas de par y de velocidad. Pero aquí puedo parar. Podría cambiar también el eje par por ángulo, si fuera necesario. Y bueno, si se lo quiero enviar a alguien directamente, ¿vale? Puedo grabarlo y tendría el CSV, ¿vale? Evidentemente no es un equipo de adquisición de datos, pero a nivel de diagnosis, cuando estamos en campo, son funciones que van muy bien, ¿no? A partir de ahí vamos a saltar a la última opción, que es muy, muy, muy interesante, ¿vale? Aquí vemos la hoja de datos o la información del torquímetro y mientras ha estado funcionando, si lo hemos sobrecargado o no, porque tenemos los valores máximos, ¿vale? Podemos tener temperatura en el rotor, etcétera, velocidades máximas y pares máximos, ¿vale? Con lo cual, si el torquímetro funciona mal, podemos venir aquí y ver si por algún motivo nos hemos pasado de la temperatura máxima o de la velocidad máxima, ¿vale? Aquí estos valores los podríamos resetear. Por ejemplo, si me cargo el torquímetro y veo que aquí lo he sobrecargado, lo puedo resetear. Entonces podéis decir, oye, que mira, que lo máximo que he aplicado es 0,20, ¿no? Pero eso no es así porque luego a nivel de servicio todos los máximos quedan registrados, ¿no? Con lo cual, eso es a nivel de usuario, a nivel de servicio, tenemos otro menú oculto. Y aquí tendríamos la configuración de las 4 salidas analógicas que tenemos. Que como hemos dicho, este torquímetro, os había dicho que era de 500, perdona, es de 200. Yo puedo decir, la primera salida quiero 200 newtons y la segunda quiero un 10%, ¿vale? Aquí voy a ponerle, por ejemplo, un 80%, aquí un 10%, ¿vale? Y cuando le doy a enviar, pues ya te calcula el 80% son 160 y el 10% son 10. Y aquí quiero el filtro a tope y aquí quiero un filtro de 1 hercio, ¿vale? Lo envío y ya lo tengo configurado, ¿vale? Aquí tengo la salida en frecuencia, que la salida en frecuencia, digamos que el 0 son 40 kilohercios, el máximo en un sentido 100 y el mínimo en otro sentido, aquí tendríamos que poner 0, por ejemplo, ¿vale? Eso lo podríamos poner así, ¿vale? Y esto se hace para que a 0 newtons no tengamos 0 hercios, ¿vale? Y para evitar problemas, sobre todo en bancos de motor eléctrico y demás. Esta sería si quisiéramos salida en frecuencia, ¿vale? Pero si queremos salida en voltaje, directamente aquí le decimos a fondo de escala cuánto queremos que sea, si 10 voltios o 5 voltios o 5,2 voltios, ¿vale? Lo que queramos. 5,2. ¿Sí? Ramón, si te parece, son casi las 11:30. Yo creo que queda bastante claro que, bueno, que este sensor tool es muy sencillo. De todos modos, vamos, siempre estamos dispuestos a ayudar a nuestros Sí, clientes sí. echando una mano con la configuración. Entonces, vamos, en este sentido no creo que vayan a tener ningún problema. Sí, si quieres, miramos las preguntas que han ido llegando, selecciona las que creas que pueden ser más Sí, útiles para todos y el resto la responderemos individualmente a cada uno, si te parece.
Perfecto, sí, es justo lo que iba a sugerir. Entonces, mira, una de las preguntas Sí, también que creo que es vamos, es muy típica, es ¿cuál es la validez de una calibración? sí, perfecto, sí. Esa pregunta es muy, sí, es interesante. Y la respuesta no le gusta a nadie, porque la validez de una calibración es solo válida en el momento que se realiza. ¿Vale? Por eso, en ningún certificado de calibración veréis fecha de caducidad y nadie os podrá decir, no, esto solo es válido durante un año, 2 meses o 5 meses. ¿No? El motivo es muy sencillo, que es que una vez que el torquímetro, eso pasa en un torquímetro o sucede con un transductor de fuerza, es independiente. Una vez sale de nuestro laboratorio, del laboratorio X, no sabemos qué es lo que le sucede al torquímetro. Con lo cual, la validez solo es válida en el momento que está en el laboratorio, ¿no? La duración aconsejada depende del uso, no es lo mismo que salga del laboratorio y que lo utilicemos como patrón y que lo utilicemos 2 veces al año, o si lo estamos utilizando 24 horas al 80% del rango de trabajo, ¿vale? Con lo cual ahí el periodo de validez viene estipulado o debería determinarse eh, por el departamento de calidad de la empresa y el usuario, que es el que indica el tipo de uso que se le da al torquímetro, ¿no? Nosotros, como fabricante, lo que sugerimos es los torquímetros, si tienen un uso dentro de lo habitual, lo que hablamos entre el 20 y el 80%, calibrarlos una vez al año y la electrónica calibrarla 2 veces al año. Mm. Vale, pues nada, nos queda, bueno, o podemos dedicar un minuto a la última pregunta y luego ya Sí, responderemos al resto por privado. Mira, esta me ha perfecto. parecido interesante. ¿Es aconsejable trabajar con filtros? ¿Cómo los aplico? Sí, esa es también una pregunta un poco delicada, ¿no? Es aconsejable trabajar con filtros siempre y cuando sepamos lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, los filtros nos ayudan a eliminar esas componentes que no nos interesan. Por ejemplo, si tenemos una señal de par sucia con vibraciones y demás, nos pueden ayudar a eliminar esas vibraciones, pero siempre siendo conscientes y sabiendo lo que estamos haciendo, porque a lo mejor eliminamos parte de una señal que nos puede interesar y que puede ser relevante para nuestro proceso, ¿no? Vale, bueno, pues nada, oye, agradecerte a ti, Ramón, la explicación. Creo que ha sido muy interesante. Posiblemente los participantes hayan entendido, ¿no?, que la elección de un transductor de par pues puede ser más compleja que un transductor de fuerza, pero bueno, que sepan que eso, ¿no?, que para eso estamos aquí, pues para intentar asesorarles. Y nada, pues agradecer a todos los participantes eso, vuestro tiempo y quedamos a vuestra disposición pues para lo que necesitéis. Y nada, como hemos dicho al principio, esta grabación se compartirá con vosotros a nivel individual y también creo que lo publicaremos, ¿no? Sí, en nuestra Sí, web. Así sí. que nada, si lo queréis recomendar o bueno, si los participantes quieren recomendar a cualquiera, pues nada, os estaremos muy agradecidos de ello. Una última cosa, Ibai, que es muy Sí, importante para ayudarnos a mejorar. Al final cuando cerréis la sesión de Webex, os aparecerá una encuesta muy rápida. Si la podéis rellenar, os lo agradeceremos, que así, bueno, vuestro feedback es muy importante, sobre todo en los virtuales que no vemos la cara de la gente y no sabemos cuáles son las reacciones, para ir mejorando día a día y, bueno, incorporando materia que sea de vuestro interés. Muchas gracias. Gracias, Ibai, por todo y nada, cuidaros mucho. a ti Ramón, gracias a todos. Hasta pronto. Un saludo.